Bueno, esta información está tomada del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Aquí abajo tenemos el enlace por si alguien quiere revisarla. Hay algunos datos adicionales. La pregunta es si la información que está manejándose en las redes sociales y los medios de comunicación está afectando mentalmente mi salud. Entonces vamos a revisar algunas de las características básicas de la parte mental de la afectación. La primera es, no necesariamente en ese orden van, pero la primera es si se tiene dificultad para concentrarse o interesarse en otros temas que no sean el coronavirus. Dificultades para realizar las labores cotidianas, para leer, para practicar algún deporte, para poder dialogar con los familiares acerca de otros temas. Esto podría ser un primer indicio. Está siendo difícil concentrarme. Otro, percibe un aumento en el ritmo cardíaco. La respiración se acelera, hay sudoración o temblores sin causa justificada. La anterior pregunta o la anterior cuestionamiento que uno se hace es si mi capacidad de concentración está siendo la misma. Ahora es la forma en la que mi cuerpo está funcionando, es igual o es diferente. Debido a la mayor cantidad de tiempo que se está pasando en confinamiento, va a ser muy importante que la conciencia que normalmente está atendiendo otros elementos externos, como es el camino por el que uno transporta, el observar al compañero de trabajo, el cliente que se está atendiendo, normalmente la conciencia está atendiendo ese tipo de estímulos. Estando en confinamiento, uno de los fenómenos importantes que ocurre es que la conciencia vuelve hacia el propio cuerpo. No necesariamente ese aumento de conciencia hacia el propio cuerpo implica que el cuerpo está fallando o que está funcionando fuera de lo habitual. Puede ser simplemente que la percatación que está ocurriendo, porque no haya nadie más quien atender sino a uno mismo, produzca esta impresión de que late más fuerte el corazón, de que está respirando con más intensidad. Normalmente el cuerpo suda, todos los días se suda, pero no todo el tiempo la persona está consciente de su sudoración. Si está respirando de forma muy agitada, va a producir hiperventilación, y esa hiperventilación va a aumentar la sudoración, va a aumentar el latido cardíaco. Obviamente no estamos hablando de situaciones en las que se esté haciendo un esfuerzo físico. Vamos a un tercer grupo de rasgos. Estar en estado de alerta, analizando las sensaciones corporales e interpretándolas como síntomas de enfermedad, siendo los signos normales habituales. Estado de alerta va a tener que ver en parte con que la cantidad de esfuerzo físico que se realiza al permanecer en casa es mucho menor. Esto puede implicar que haya más energía, un estado de alerta que se puede mantener más tiempo, y ese incremento de tiempo hace que se empiecen a atender más de los propios pensamientos que ocurren ante las sensaciones. Un fenómeno aquí importante podría ser, ya no en el propio cuerpo, sino en la casa, empezar a observarla
en el acomodo que tiene, en la distribución de los objetos, de las mesas, de las camas, la distribución de la ropa, y así como se empieza a analizar el contexto en el que se está, esa misma potencia de análisis puede estar ocurriendo hacia el propio cuerpo. Cada una de esas sensaciones de las cuales se está pudiendo tener conciencia pueden ser normales sin ninguna dificultad. De forma habitual, si es que la persona no está entrenada, el cuerpo está emitiendo señales, pero esa falta de entrenamiento hace que muchas de ellas pasen desapercibidas por estar atendiendo el contexto inmediato en el que se encuentra el sujeto. Hay muchas sensaciones que ocurren de forma normal en el sistema nervioso autónomo, pequeñas comezones, pequeños cambios de temperatura, que son del todo normales. Esos cambios en las sensaciones hay que contrastarlos solamente con los listados que reportan los síntomas que son característicos de la enfermedad. Entonces, si estás teniendo dificultades para manejar las sensaciones, obsérvalas, atiéndelas, hazles caso. Siente tu cuerpo. No hay nada de malo en estar reconociendo el propio cuerpo. Todo este conjunto de características va a derivar en nerviosismo. Me acaba de llegar una semilla voladora. Está abierta la ventana y aquí llegó esta semilla. Es una planta muy especial que gustan las mariposas monarcas. Es una semilla. El nerviosismo, la agitación o la tensión con sensación de peligro inminente o pánico tiene que ver con que la cantidad de sensaciones que están ocurriendo en el cuerpo, al estar siendo analizadas sin recibir una etiqueta o un nombre de cómo se llaman, crean un fenómeno que en psicología llamamos ansiedad o angustia. Si una persona empieza a sentir su cuerpo y a sentirlo y no le atribuye significado a esas sensaciones, va a producir angustia. Mucha angustia deriva en un ataque de pánico, en una sensación de que algo malo va a ocurrir. Pero tiene que ver con que las sensaciones principalmente táctiles, propioceptivas, como son en los pulmones, en el estómago, en los músculos, esas sensaciones no están recibiendo una etiqueta adecuada. Entonces, una ruta aquí para reducir el nerviosismo es ponerle el nombre adecuado a la sensación. Esa sensación se llama frío, esa sensación se llama comezón, esa sensación se llama tensión, esa sensación se llama opresión. ¿Cómo se llama la sensación? Ponle nombre a la sensación y verifica si esa sensación la puedes modificar o puedes ajustar tu cuerpo, quizás en otra postura para reducirla, o si quieres aumentarla, tal vez hacer más de eso que está haciendo el cuerpo. Otra característica es que no se puede dejar de pensar en otra cosa que no sea la enfermedad, la preocupación por la enfermedad. Este fenómeno tiene que ver con que la enfermedad está asociada a los procesos de fallecimiento de algunas personas. Cuando la idea de la muerte se asocia a un grupo de otras palabras, de otras ideas, queda asociada, genera un tipo de funcionamiento mental que llamamos obsesión. En el sentido de la obsesión es un intento de evitar la muerte. Un intento de evitar la muerte
en las palabras que están asociadas a aquel evento que sí causó la muerte o que fue escuchado como causante de la muerte. Entonces, el no dejar de pensar en una idea, y en una idea tiene que ver con que está tratando de evitar la muerte. Si estás siguiendo las recomendaciones de permanecer en casa, de tener higiene adecuada en tus manos, en tu rostro, en tu ropa, vas a poder mantener tu salud. Eso es importante. Al estar pensando las ideas, el análisis o el hiperanálisis de las mismas produce la idea de ser perseguido, o la impresión de estar siendo perseguido. Si está viendo muchas noticias y se ve que en las noticias que los vecinos, que en el hospital, que en el mercado como el que está afuera de tu casa, que en la tienda tal, hay personas que sufrieron efectos por el coronavirus, esas asociaciones son las que crean un pensamiento persecutorio o un pensamiento obsesivo. Entonces, para reducirlas, una buena estrategia es cambiar el foco de atención, no hacia el propio cuerpo, porque va a aumentar la ansiedad. Atiende tu cuerpo tanto como lo sueles atender. Cambiar el foco de atención es buscar actividades que puedas realizar en casa, que sean sencillas, que te lleven mucho tiempo. Por ejemplo, reacomodar los libros que puedas tener en tu casa, reacomodar la ropa, hacer una limpieza profunda del closet, pensar en otra distribución de los muebles de la sala y a lo mejor intentarla. Cambiar el foco de atención a las ideas que están asociadas a la muerte y al coronavirus te va a facilitar que no se esté generando la impresión de preocupación. Todo empieza con el análisis de las sensaciones. Esas sensaciones, ¿cómo se llaman? Si la sensación recibe un nombre, el nombre tiene que ser diferente de aquellos síntomas que están asociados al coronavirus. Hay un poco de ruido por acá. El nombre genera tranquilidad. El nombre incorrecto, una asociación incorrecta, una interpretación incorrecta de una sensación lleva a pensar que esa otra interpretación puede indirectamente derivar en la muerte. Entonces, estás reconociendo sensaciones en la nariz, en la boca, en la garganta, no necesariamente implica que esas sensaciones van a derivar en un proceso de fenecimiento. ¿Qué sensaciones hay normalmente en la nariz? Olores. Si estás oliendo no pasa nada. Hay sensación de compresión, de obstrucción, de distensión. Hay sensación de frío, de calor, dependiendo del ambiente. Puede ser que detectas la humedad. Hay sensaciones normales en la garganta, hay tensión, hay relajación. Si cantas se relaja. Si hablas con otras personas se relaja. Si masticas cosas duras, si masticas un chicle, se relaja la quijada. Hacer movimientos con los grupos musculares produce relajación. Si hay relajación, es menos probable que la conciencia intente interpretar la sensación. Entonces, una sensación que no está siendo atendida va a derivar en un pensamiento. Si el pensamiento no acertó al nombre correcto de la sensación, empieza a crear obsesión. Esa idea, ese pensamiento, ese nombre que le asigné a la parte del cuerpo, ¿corresponde o no corresponde
con algo que me va a derivar en acercarme a la muerte. Entonces, pongo un ejemplo. Estoy detectando una sensación en mi garganta. Esa sensación es un aumento de la temperatura. Y empiezo a pensar, voy a dejar mi mente libre. Empiezo a pensar, el aumento de temperatura significa que tengo fiebre. La fiebre es uno de los síntomas clásicos del coronavirus. Entonces, como ya estoy teniendo fiebre, activo mi fantasía. Lo más seguro es que en los siguientes 2 o 3 días esté en el hospital, y en el hospital va a haber muchas personas, y si todas esas personas, y se va la fantasía. Si yo dejo que mi fantasía cree una interpretación sobre la realidad que está ocurriendo en mi cuerpo, entonces muy posiblemente llegue a la muerte. Fantasear la muerte es algo cotidiano cuando hay una severa imposición que limita el movimiento, que limita la actividad, que limita la capacidad de acceder a recursos. Y curiosamente eso es algo que, por ejemplo, se utilizaba en la antigüedad cuando se asediaba una ciudad. El asedio implica no pueden salir del lugar, se van a quedar sin comida, se van a quedar sin medicamentos, nadie puede escapar, y eso es un asedio. El virus crea la impresión de asedio. En ese sentido, las reacciones de miedo, de angustia, de ser perseguido, de ser capturado, es muy semejante a lo que ocurriría en un asedio de la Edad Media. Cambiar de tema ciertamente no resuelve, pero pensar más tiempo en el mismo tema tampoco resuelve. Entonces, vamos a otra diapositiva. Necesita estar permanentemente viendo y oyendo información sobre este tema. Aquí hay una derivación que podría ser importante, que tiene que ver con la adicción a Internet. Deja de lado Internet, deja un rato la actividad de estar observando lo que ocurre en las redes sociales. Esta no necesariamente implica que el coronavirus está afectando, pero sí que puede haber una adicción a estar buscando información. Vas a otra cosa, deja el teléfono o la computadora de lado, ponte a bolear los zapatos, camina por las partes de tu casa que no has caminado, siéntate en los lugares de tu casa en los que no te has sentado, saca algún disco de música o un cassette. Intenta utilizar un aparato viejo que no hayas usado en mucho tiempo. Dibuja o escribe. Mientras se está buscando información en las redes sociales de forma habitual, va a seguir apareciendo el fenómeno social que está haciendo este virus. Si sigues influyéndote por la información, creas dependencia de esa información. En realidad no hay tanta variación en la información. Va a seguir ocurriendo. Entonces podría ser que pasen 2 días sin que te enteres, 3 días sin que te enteres, y vas a notar que se ha incrementado el número de personas enfermas, el número de personas que han fallecido. No es necesario esa búsqueda. Posiblemente haya personas que están ahí a tu lado con las que puedas interactuar. Posiblemente puedas interactuar
con personas a través de videollamadas, a través de llamadas de audio. Podría ser que intentes la antigua técnica de escribir una carta y luego tomarle una foto y la envías al destinatario, ¿no? Le cuesta controlar su preocupación y pregunta persistentemente a sus familiares por su estado de salud, advirtiéndoles de los graves peligros que corren cada vez que salen de la casa. Le cuesta desarrollar sus labores cotidianas y realizar su trabajo adecuadamente. El miedo le paraliza y le impide salir a la calle. Aquí en Jalisco, este 14 de abril, todavía hay permiso de salir a la calle. Puede ser bastante seguro dar la vuelta a la manzana si se respeta la distancia física. No pasa nada, puedes salir al jardín de la casa, puedes ir a caminar 3-4 cuadras. Trata de evitar alguna persona si es que la vieras que de plano está tosiendo, pero también de lejos podrías preguntarle, necesita ayuda, ya está recibiendo ayuda, ¿verdad? Regresa. Si no tienes actividades laborales en casa, si no tienes trabajo que puedas realizar en casa, necesitas inventarte algo. ¿Qué puede ser? Puedes pintar las paredes de tu casa, reacomodar los alimentos, tal vez esa extraña y terrible actividad que consiste en limpiar lo que está bajo el refrigerador. Quién sabe qué habrá ahí. Podría ser que encuentres alguna nota del pasado. Si te quedas sentado, si te quedas sin hacer nada, tu conciencia se va a ir sobre el cuerpo o sobre la fantasía. Si se va sobre el cuerpo, vas a empezar a reconocer tu cuerpo. Si se va tu conciencia hacia las sensaciones, entonces cada una de esas sensaciones te va a llevar a tratar de averiguar qué te quiere decir tu cuerpo. Si no estás acostumbrado a ponerle nombre a tus sensaciones, entonces lo más probable es que no acertes. Si no acertas, la fantasía te va a ayudar a crear un escenario que puede ser bastante terrible. Si las sensaciones te están abrumando y la fantasía te está abrumando, o una estrategia muy simple es: muévete, cambia de posición, ve a otra parte de la casa. Espero que vivas en una casa no tan pequeña, que al menos tenga 2 extremos del mismo cuarto. Alguna vez viví, cuando estudiaba la maestría, en una habitación de aproximadamente 3 por 3 metros. Oh, terrible, momentos a veces ahí muy intensos, pero también si se cambia de perspectiva, puede ser algo tan simple como que pon la silla donde no la has puesto antes. Voy y me siento del otro lado de la puerta. Siempre está la silla pegada al comedor. Ahora la voy a despegar del comedor y me voy a sentar en otro lugar. Voy a agarrar un libro, voy a agarrar un objeto que requiere de limpieza, de atención. Voy a limpiar, desempolvar esas figurillas. Tengo unas figurillas muy bonitas que tienes en casa que puedas servirte para transformar tu estancia ahí. Y se termina esta presentación.
Esta es una práctica que estoy realizando para tratar de comunicar y averiguar qué está pasando en el mundo. La página muy bonita del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid contiene ahí parte de la información que literalmente copié y pegué. Hay más datos que te pueden servir. Puede ser interesante leer. Leer hace que se reprocese la información. Un tema interesante a leer precisamente acerca del reprocesamiento de la información es esa cosa que es el EMDR. Leer nos puede ayudar a reconocer de otra forma la realidad.